Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este conversatorio en sábado. Estamos por acá compartiendo con ustedes una temática que nos parece muy importante, pero además para tener una invitada que le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Pero bueno, a nombre de quienes conformamos el proyecto de investigación en tramados textuales de saberes pedagógicos. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Abril Reyes para que nos cuente de qué va nuestro conversatorio y quién es nuestra invitada. Por favor, Abril. Cel, muchas gracias. Sandra, también bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando por la transmisión de Facebook Live. Este conversatorio se titula Nuevos lectores y mediaciones de la lectura. Es un tema que entra perfectamente en las líneas de investigación del proyecto y para conversar sobre él se encuentra Sandra Alvarado Bordas, quien es docente en el en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Se conecta desde República Dominicana y bueno, no podemos estar más felices de darle la bienvenida en esta actividad. Sandra, ¿cómo estás? Hola Abril, pues muchísimas gracias tanto a ti, a Excel por la invitación, pues para compartir un poco mi experiencia y las ideas, ¿no? Alrededor de la lectura. Eh, Estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Me da mucho gusto. Le comparto que tuve el gusto de conocer a Sandra hace unos meses, precisamente allá en el instituto, en el ISFODOSU. Compartíamos un taller de lectura precisamente sobre una autora dominicano-cubana que se encargó de formar lectores y de promover la lectura en diversos espacios, Camila Enríquez Ureña, y ahora es muy lindo coincidir en esta ocasión para seguir hablando del tema, ¿no? Sí mismo, ¿no? Entonces, no sé si por dónde comenzamos, si Comenzamos. comenzamos Bueno, pues hablando. les puedo contar un poco sobre la forma en que se va a desarrollar esta actividad. Primero sería interesante conocer sobre ti, Sandra, sobre tu trayectoria académica, profesional, qué haces en el día a día. Y posteriormente entraremos de lleno en el tema de la mediación lectora. Entonces, pues adelante, te cedo la palabra. Cuéntanos sobre ti. Bueno, gracias Abril. Bueno, un poquito pues sobre mi trayectoria profesional y creo que para mí eh, y pensando un poco y reflexionando sobre mi propia trayectoria, siempre me detengo a pensar, ¿no? Cómo terminé en todo este tema de la docencia, sobre todo, ¿no? Yo, pues ya hace un tiempo, luego de concluir mis estudios en la República Dominicana, pues yo también, creo que recuerdas, ¿no? También el Instituto Bono, porque gran parte de lo que celebramos aquí en República Dominicana fue tanto en el ISFODOSU como en el Instituto Filosófico Bono, ¿no? Entonces yo soy egresada de esta institución y bueno, me fui muy joven a hacer estudios doctorales, pues ya a los 23 años entré a un programa doctoral en los Estados Unidos, en una universidad llamada Vanderbilt University, para hacer estudios de español, específicamente pues en literatura hispanoamericana. Entonces, creo que allí también, como parte digamos, de formar parte de este programa, pues habían actividades de enseñanza, ¿no? Sobre todo alrededor de la enseñanza del español como segunda lengua. Y fue un proceso bastante interesante en el sentido de que realmente creo que en mi imaginario en ese momento no estaba muy clara la idea de que estaba construyendo una carrera alrededor de la docencia. Y creía que mi identidad estaba quizás un poquito más asociada pues a la escritura, a la producción, ya sea pues artística o en crítica literaria, pero no tenía una visión como muy clara de esa preocupación, digamos, por la docencia, sobre todos estos elementos pedagógicos
o saberes pedagógicos de los cuales yo, luego de pasar pues al ISFODOSU sobre todo, que es un instituto de formación docente específicamente, pues ahí realmente me fui haciendo, ¿no?, una carrera, yo diría que de pedagoga sin querer. Entonces, bueno, ese fue un poquito, digamos, el trayecto de pasar de los estudios doctorales, de hacer una tesis doctoral más centrada, digamos, en estudios sobre la mujer o en representaciones literarias y todo lo que tiene que ver con la subjetividad femenina en la literatura latinoamericana. Pues pasé un poquito de hacer este tipo de investigaciones a dedicarme ya a tiempo completo pues a la docencia en República Dominicana. En un principio en diferentes universidades, más bien como apoyo a diversas carreras, ¿no? Profesora de español, de asignaturas, digamos, de estudios generales. Pero luego ya cuando paso al ISFODOSU, realmente yo creo que hay un cambio de identidad en mi trayectoria profesional, en el sentido de que la formación docente requiere de de otras características del profesor universitario, de tú de alguna manera pensar todo el tiempo qué estás haciendo en el aula, porque estás modelando para ese futuro docente. Entonces tiene una repercusión muy importante. Entonces cuando estás planificando no solamente para ese estudiante universitario, sino también pensando en ese futuro estudiante de un aula de secundaria de la República Dominicana. Entonces se torna como una tarea muchísimo más compleja, pero a la vez muy enriquecedora, en el sentido de que todo el tiempo uno está emocionado, yo diría, desde mi parte, y uno se convierte en una especie de sujeto lector didáctico, en donde todo el tiempo estoy tratando de transponer, ¿no?, esos saberes disciplinares y traducirlos, ¿no?, a un lenguaje que los estudiantes, con los cuales los estudiantes puedan identificarse y puedan realmente vivenciar esos contenidos, ¿no? Entonces, yo resumiría un poquito esa trayectoria profesional de esa manera, ¿no? Cómo he ido poco a poco convirtiéndome, o sea, me gusta el concepto de sujeto lector didáctico, porque creo que gran parte de lo que me apasiona de la enseñanza es precisamente todo el tiempo, al momento de yo leer algo personal, algo que me gusta, inmediatamente estoy pensando, pues, ¿cómo lo voy a traducir para que ese saber pueda ser asimilado por otro público que quizás todavía no tiene todos los saberes disciplinares que conllevan para comprender ese texto en particular? Entonces, bueno, por ahí va el camino. Y quizás para agregar un poquito más del contexto, yo diría que se fue dando, porque, o sea, hay un contexto personal, pero también de manera interesante hay un contexto político, como lo hay en todos nuestros países, muchas veces alrededor de la educación, y todo parece indicar que mi entrada al ISFODOSU también coincidió con un cambio, digamos, de discurso a nivel político, en donde se habían hecho pues algunos estudios a nivel de educación superior que habían determinado que había que fortalecer la parte disciplinar de las carreras de formación docente. Entonces se necesitaban como expertos de las disciplinas, no solamente a nivel pedagógico, sino a nivel de la disciplinar. Y de ahí entré a participar no solamente como profesora, sino como diseñadora del plan de estudios de la carrera de lengua española y literatura, que está orientada a la educación secundaria. Entonces, desde ese momento pasé, digamos, de ser como esta, o de yo autopercibirme a partir de esa identidad de investigadora o de crítica literaria, pues a ser diseñadora curricular, algo que lo tenía totalmente fuera de perspectiva, pero también ha sido
un proceso como muy interesante. Claro, por lo que nos cuentas, te has hecho eh, diseñadora en la práctica, ¿no? Docente Ujú, en la práctica, lo cual exacto. me parece muy lindo explorar, o que comencemos explorando estos itinerarios, tanto personales como, en este caso, políticos, como dices, el contexto político, porque sí, quizá en algún momento inicial tú no consideraste la docencia como una primera opción o la primera opción para desarrollarte profesionalmente, pero creo que con tu formación como especialista en literatura, vienes a la docencia a abonar esos conocimientos ya, y a aterrizarlos, como dices, o decías hace rato, traducirlos a una cuestión pedagógica o didáctica, que es muy importante porque sí, se puede ser especialista en literatura, pero ¿cómo llevas eso a un aula? Y cómo invitas a la lectura a tus estudiantes, que además, como decías, son futuros docentes? Entonces creo que ese trabajo de traducción o de mediación es importantísimo aprender a hacerlo. Claro, sin duda alguna. Y bueno, creo que entonces pensando también pues luego en los retos, ¿no? De entrar en el ISFODOSO, y creo que en parte también tiene mucho que ver luego con el estudiantado, ¿no? El público, estos nuevos lectores que tenemos en nuestras aulas hoy día, ¿no? Y yo creo que este es un primer paso, ¿no? Como de la reflexión y también de luego mi propia formación como identitaria, ¿no? Como docente, ¿no? Es decir, ¿cómo logro que mis estudiantes lean? Yo sé que es una preocupación de todo profesor de lengua, de todo profesor de literatura, y creo que una de las mayores quejas que generalmente escuchamos de los profesores al nivel secundario, al nivel universitario, y no es una queja solamente que existe aquí en la República Dominicana, o sea, mis compañeros, mis colegas que estuvieron conmigo también pues en el doctorado en Estados Unidos, que hoy en día enseñan en universidades allá o en otras partes del mundo, pues también tienen las mismas preocupaciones, las mismas quejas. Bueno, los chicos de ahora no leen, o sea, no, o leen fragmentos, leen pedazos, leen frases, pero esta idea, ¿no? Del lector tradicional que nosotros tenemos en mente, pues parece ser que está en crisis o que está desapareciendo, ¿no? Entonces muchos investigadores, ¿no? De didáctica, el mismo argentino Gustavo Bombini, Daniel Casani y otros autores, pues conceptualizan, ¿no? Esta idea de que, bueno, tenemos esta idea de que los chicos hoy en día no leen, pero de hecho hoy se lee más que nunca, que parece ser no una contradicción. Es decir, todos estamos expuestos a una cultura escrita, estamos intercambiando mensajes constantemente, incluso por las redes sociales, ya sea por, bueno, nosotros ya los de 40 y pico usamos Facebook todavía, pero sé que los otros chicos usan otras cosas, pero en definitiva, estamos expuestos a una cultura escrita todo el tiempo. Los chicos escriben, leen mensajes, leen noticias y evidentemente es un tipo de lectura como mucho más instrumental. Tiene una intención también de búsqueda de la información, de saber como hechos concretos o acontecimientos que han sucedido, y es una lectura en general como muy fragmentada, o sea, que incluso ya muchas plataformas, muchos periódicos digitales incluso estructuran sus noticias de una manera tal que todavía sea aún más fácil para ese lector acomodarse a la lectura y poder leer las ideas principales de manera mucho más rápida y mucho más veloz. Entonces, evidentemente ese es el tipo de lector que nosotros tenemos en nuestras aulas, esos lectores fragmentados, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos entonces con estos nuevos lectores, ¿no? Cuando toda nuestra idea alrededor de la institución de la escuela, por ejemplo, está centrada
o ha colocado al libro, ¿no? Como, digamos, el eje central de la educación, ¿no? O sea, por lo menos es la idea, ¿no? En la cual nosotros crecimos, ¿no? De que el libro, ¿no? Tenía como un rol, pues, central en la educación y que de alguna manera los años que pasamos en la escuela es para adquirir esos saberes que provienen de un libro. Y de ahí, nuevamente, ¿no? Podemos establecer estas diferencias que quizás lo que está en crisis no necesariamente es la lectura de manera general, sino la lectura de libros literarios o la lectura del libro, concretamente. Y bueno, en ese sentido, pues, ¿no? Pensamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Alrededor de esa crisis que se va planteando, ya que ese nuevo lector pues es un consumidor, como ya les había mencionado, pues de nuevas tecnologías, se engancha en la red, ¿no? O en el internet y solo lee de ella, pero a la vez ese lector fragmentado muchas veces tiene dificultad también para discriminar entre mensajes que son falsos o que son verdaderos, y entre la posibilidad también de entender qué está leyendo o cuál es el contexto, de dónde viene, ¿no? Entonces hay una experiencia además intertextual muy diferente. Exacto. Claro, me haces, perdón Sandra que te interrumpa, Sí. pero me hacías pensar en otro concepto que es el de lectura transmedia. Cómo vamos, no sé, en la publicidad en las calles, por ejemplo, hay ya carteles con códigos QR, o bueno, en general en muchos otros lados ya los códigos QR se ocupan para demasiadas cosas, y entonces vamos y escaneamos el código y nos lleva a un hipervínculo, a una página en internet, y entonces podemos continuar la lectura ahí en la página. Entonces no estamos solamente leyendo la publicidad o en el museo, por ejemplo, la ficha informativa del museo, en ese formato físico, sino también se lleva a la virtualidad, ¿no? Y quizá ese link no te lleva solo a una página, sino también a un video para complementar el contenido que estás viendo en físico en el museo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se combinan los textos, o sea, ya no solamente es información textual plasmada, como dices, en un libro, que ha sido el formato tradicional desde hace siglos, sino también se involucran otro tipo de textos y eso, claro, amplía las posibilidades de lectura, de recepción de información, pero bien dices, ¿qué estamos haciendo con toda esa información de la que de pronto parecía que estamos saturadas, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la interpretamos? Y a nivel docente, porque claro, es el caso en el que te encuentras, ¿cómo propiciamos lecturas críticas, ¿no? Que vayan más allá de lo que dice un TikTok, por ejemplo, o la información que circula en los medios y que por supuesto tiene sesgos. Sí, sin duda. O sea, creo que más que nada, es decir, y sí, o sea, a ver, sin duda alguna ya en muchos currículums, currículos de educación secundaria, de lengua, pues precisamente se está tratando de integrar toda esta parte multimodal, toda esta parte también de transmedia como una forma de, digamos, de integrar a la educación literaria esa experiencia lectora de estos jóvenes, ¿no? Que leen de una manera diferente, de una manera fragmentada. Y muchas veces lo que sucede con esto es también uno poder ver o ser testigo de las resistencias muchas veces de los docentes para integrar estas nuevas formas de lectura, ¿no? Hay muchos temores, hay muchas ansiedades y no hay quizás a veces una idea clara respecto a que los soportes materiales de las historias, de los textos literarios, pues cambian. Que bueno, hace miles de años era el rollo de papiro y hoy en día pues es la pantalla del computador, es una tablet, ¿no? Es otro soporte material, es una plataforma de Netflix, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
los soportes sin duda van cambiando. Y al fin de cuentas, quizás el soporte material, y no necesariamente lo estoy afirmando, pero quizás no es en lo que tanto el profesor deba de enfocarse, sino más bien en cómo está leyendo ese estudiante cualquiera de estos textos, ya sea a través de imágenes, ya sea de un libro físico. Es decir, lo que me importa en realidad es si es un lector competente, independientemente del soporte material que esté utilizando para leer. Entonces, como te decía, ya muchos currículos están integrando todo lo que son los textos multimodales. La literatura muchas veces se enseña también pensando en videojuegos, en narrativas eh, más audiovisuales, ¿no? En el cine también, toda esta idea de también de pensar de que, ¿no? O sea, podemos promover el hábito lector luego de ver una película, ¿no? Como muchas veces ha sucedido con películas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, que fue creando, ¿no? Grandes comunidades de lectores jóvenes. Entonces, ciertamente, ¿no? Hay muchas posibilidades ahí. En Claro, ese aunque, bueno, ahora me llamaba la atención lo que dices de formar lectores competentes más allá del soporte, pero también estarás de acuerdo que el soporte material configura modos de lectura, ¿no? Entonces ahí también creo que es interesante como una, leer un libro en una tableta puede ser, o sea, la experiencia es distinta a tomarlo entre tus manos y hojearlo, pero también ya no solamente, o sea, creo que ahora nos enfrentamos a mover la mirada que siempre estuvo centrada en el libro, de papel, en ese formato, a considerar la variedad de textos que ahora, no sé, como que se producen y coexisten, como dices, en una relación intertextual. Ya no solamente hablamos de libros y revistas, hablamos de fanzines, por ejemplo, cómo estos se articulan con movimientos políticos, movimientos de acciones comunitarias, colectivas. Entonces, o sea, creo que es interesante sí cómo pones este punto de la formación de lectores en términos del contenido y su relación y su experiencia de la lectura, pero también cómo eh, las juventudes se relacionan con los soportes de lectura de diversos textos. Y eso también creo que lo vamos a ir explorando un poco más adelante en el conversatorio. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, no sé, ¿por Y dónde íbamos? si quieres, no, está perfecto. Creo que este panorama ya nos ha introducido un poco para conocerte más y ahora podemos dar paso propiamente al tema que que nos has propuesto, la mediación de lectura, acotada a tu contexto profesional. Entonces, si quieres, ahora sí, entrar de lleno a eso. Sí. Bueno, entonces, quizás un poquito toda, digamos, esta introducción sobre la idea de los nuevos lectores, parte también, ¿no? De la experiencia alrededor de proyectos editoriales que se han desarrollado en el ISFODOSU, en donde desde el año más o menos, creo que desde el 2018, un poquito antes, pues comenzó esta idea de publicar, ¿no? Para la comunidad académica, pero también para la comunidad escolar, lo que serían los clásicos dominicanos, ¿no? Los clásicos del ISFODOSU, sí. Y bueno, ha sido un proceso muy interesante. Yo no estuve involucrada en el principio para, por ejemplo, la selección de los textos. Bueno, no he estado involucrada, digamos, así de manera tan directa en la selección de los textos de las colecciones, o sea, estos clásicos del ISFODOSU aún no se han terminado de publicar, es decir, tenemos una primera colección narrativa eh, que eligen básicamente ¿no? 10 grandes autores pues dominicanos. Y luego tenemos pues la colección de ensayos, que creo que pues ahí te llevaste pues algunos. Hace unos meses que estuve por allá
Sandra me hizo un regalo hermoso que yo le decía, oye Sandra, bueno, cuando llegué eh, a Santo Domingo, yo le decía, Sandra, es que yo quiero conseguir estos libros porque están digitalizados, ¿no? De hecho, están las versiones Sí. digitales, pero Ujú. volviendo a los soportes de lectura, yo decía, yo quiero esos libros en físico. Entonces, cuando llegué a Lisboa, Sandra me hizo unos regalos hermosos porque me regaló algunos tomos de esa serie, la de ensayo. Entonces, bueno, les muestro un poco Ujú. rápidamente algunos de ellos. Tenemos autoras dominicanas en esta segunda serie. Ercilia Pepín, Abigail Mejía, estos son los que yo me traje, pero hay más. Camila Enríquez Ureña, Sí. Invitación a la Lectura. Sobre Camila hicimos el taller allá en Santo Domingo. Son libros muy bonitos, muy cuidados. Yo los quiero mucho. Entonces, bueno, pues acá hay algunos Qué bien, qué ejemplos bien. de esa serie. Sí. Bueno, entonces digamos que en parte, pues el objetivo que en ese momento se planteó, pues el ISFODOSU era un poquito esta idea de ejercer el rol de promotor de la lectura y luego sí. Perdón, Sandra, hablábamos de que están disponibles para la consulta en línea, entonces por ahí en la transmisión nos están haciendo favor de colocar la página donde pueden consultarlos para que no se queden con las ganas de verlos y de leerlos. Y Sí, también sí, sí. ya que estamos entrando en la charla que nos preparó Sandra, les recuerdo que si tienen preguntas o comentarios en Facebook, por ahí los pueden dejar y nosotros los vamos a traer aquí para hacérselos a Sandra. Ujú. Perfecto. Bueno, creo que, o sea, no tengo el enlace ahora conmigo directamente, pero sé que eh, en una búsqueda rápida en Google, Departamento de Publicaciones, Clásicos del ISFODOSU, pues aparece allí la página para descargar los PDFs Sí, Sandra, de estos justo eso es clásicos. justo ese link es el que les vamos a dejar ahí en la página. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces creo que como te estaba diciendo, un poquito el contexto de estos libros, pues es la institución tratando de asumir ese rol de promotor de la lectura para la comunidad académica y también para la comunidad pues escolar. Y siempre tenemos de trasfondo muchas de estas decisiones, pues los resultados de la prueba PISA. Yo sé que para muchos países es un dolor de cabeza, ¿no? Es cada vez que salen esos reportes, ¿no? Está todo el mundo como muy atento para ver qué se ha logrado, qué no se ha logrado, en qué nivel estamos. Y bueno, en nuestro país, en la República Dominicana, se han hecho grandes inversiones alrededor de la educación. Luego creo que del año 2012, ¿no? Se logró que haya una inversión de un 4%. Entonces, siempre hay unas grandes expectativas alrededor de estos resultados PISA. Y siempre, lamentablemente, quedamos como en lugares muy bajos en esta prueba que determina que, digamos, un porcentaje muy alto de jóvenes dominicanos de 15 años, pues apenas alcanzan un nivel 1A, 1B en lectura, que básicamente es uno poder identificar de manera literal una información, ¿no? Como simplemente yo decir, bueno, ¿de qué color? Decir, por ejemplo, la casa es azul y yo pregunto, ¿de qué color es la casa? Ah, la casa es azul. Y como que no, todos esos procesos inferenciales de la lectura, procesos de hacer relaciones intertextuales, por ejemplo, no se logra, ¿no? Esas operaciones cognitivas. Entonces, digamos que con ese horizonte de trasfondo, casi todos los esfuerzos que se hacen muchas veces tienen que ver con cómo vamos a lidiar con una comunidad, digamos, pobre de lectores en ese sentido y cómo vamos a lidiar con estos problemas en la educación. Y bueno, se han elegido estos clásicos dominicanos, me centro principalmente en la de la colección narrativa. Y algo interesante es que, bueno, estamos publicando los clásicos, pero inmediatamente surge la idea, bueno, ¿cómo vamos a traducir estos clásicos? ¿Cómo vamos a hacer que realmente estos clásicos
puedan ser leídos por docentes y por estudiantes. Entonces, otro de los muchos estudios que hay sobre la lectura, por ejemplo, en los docentes de la República Dominicana, que es un estudio también que se repite en diferentes países de Latinoamérica, en España, ¿no? La pregunta, ¿qué leen nuestros docentes? Hay varios artículos académicos publicados sobre esto y, y en el caso particular de República Dominicana, pues vemos que lo que leen nuestros docentes que están actualmente en las aulas, pues se reduce básicamente a textos instruccionales, a los libros de texto muchas veces. Y luego tenemos también un porcentaje muy alto de docentes que declaran que leen la Biblia y ya. Entonces, es, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algo que va sumando, ¿no? A todas estas preocupaciones alrededor de la lectura. Y bueno, entonces, como dije, surge esta idea luego de cómo vamos a traducir, cómo vamos a lograr que nuestros docentes lean estos clásicos, porque estos clásicos también, muchos de ellos son libros tradicionales, libros que nos hablan de la identidad dominicana muchas veces y que dentro del discurso, digamos, escolar, más que nada, ejercen esa función de como fortalecer esta idea de identidad dominicana o identidad nacional. Y bueno, esto evidentemente desde mi punto de vista puede ser muy, ya es mi punto de vista, ¿no? De Sandra, no de Isfodoso, porque ciertamente sabemos que instituciones del Estado, ¿no? Siempre de alguna manera son utilizadas para fortalecer discursos nacionalistas, discursos que en el momento cobran sentido para los grupos de poder que están pues en ese momento. Pero bueno, ciertamente creo que se pudo pensar, digamos, en una transposición de estos libros, de estos textos literarios que son muy fuertes, pensándolos quizás ya desde una postura un poquito más crítica, ¿no? Y desde una postura en donde el estudiante no solamente pues pueda ver, ¿no? Como aquellas preguntas típicas que vemos a veces en un aula de literatura, como, bueno, ¿quiénes son los personajes? ¿De qué se trata la obra? ¿Cuáles son los valores de este texto? Sino realmente crear preguntas sugerentes que logren que ese estudiante pueda incluso cuestionar muchos aspectos que fundamentan la identidad dominicana. Entonces, no sé si mis colegas del ISFOSO estarían de acuerdo, pero yo creo que las guías luego que se fueron desarrollando van un poquito en esa dirección y creo que en ese sentido es un producto un poco diferente a los textos escolares o a los textos dedicados, ¿no? a trabajar en la universidad también, que ya circulan o existen por lo menos aquí a nivel local en ese sentido. Entonces, creo que sería como lindo ver un poquito también, que puedan ver la imagen, ¿no? De qué son estas guías. Y No digamos, sé si- antes, quizá antes de pasar a a que nos muestres el ejemplo, nada más acotar, ¿no? Que estamos hablando de dos productos editoriales que serían, por una parte, la colección de clásicos, que ya nos contaste su finalidad o ¿no? su uso dentro de la institución, de una institución como el ISFODOSU. Y por otro lado estarían las guías didácticas, se llaman así, guías para el diálogo, ¿no? Guías, Guías para el diálogo. guías para el diálogo, que es otro producto editorial en el que entiendo que tú ya participaste, ¿no? Aquí sí es donde te involucras. Sí, exactamente. Entonces, ya para las guías del diálogo, es decir, es un producto que se fue creando un poquito, o sea, ya estaba creado, digamos, antes de yo intervenir en él. En ese momento, quien fue rector de la institución me involucró en el proyecto junto con otros profesores también, para dar un poco de retroalimentación respecto a lo que era, lo que era pues el producto.
y se hizo algunas sugerencias que creo que enriqueció bastante lo que eran pues estas guías. Es decir, por un lado, o sea, ver que el producto también es parte de un proyecto de una académica o más bien una promotora también de la cultura que se llama María Amalia León, que a partir de su, digamos, de su tesis doctoral, ella trabajó con una metodología para la integración de las artes y ella es parte de lo que es el Centro León aquí en la República Dominicana, pero que está en la ciudad de Santiago. Es un centro, digamos, cultural muy importante que digamos que ha apoyado muchísimo a los artistas locales, tienen una gran colección de obras visuales, tienen concursos también importantes para todos los artistas de la República Dominicana, tanto a nivel de, digamos, literario como a nivel visual, de artes plásticas, performance y todo. Entonces, realmente ha trabajado mucho, ¿no? Por la cultura. Entonces ellos, digamos que aportaron o tenían ya para el Centro León guías similares a estas, en donde las personas pueden entrar al Centro León e ir viendo como las obras de arte guiadas por este diálogo, ¿no? O sea, primero iniciando una conversación, ¿no? ¿Qué ves? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Entonces, sí era como un poco genérico y creo que la manera que luego tanto yo como otros profesores, digamos que delimitamos algunos criterios para poder enriquecer cada una de estas etapas de la, de la conversación que proponen, pues estas guías, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por contarnos un poco más sobre las guías, cómo nacen. Y entonces ahora sí, sería muy valioso que nos muestres y que le muestres al público que nos está viendo un ejemplo de estas guías. Sí. Entonces Si aquí quieres voy. compartir pantalla. Uh-huh. Okay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ok, vamos a ver. Ok, aquí está. Bien, entonces aquí vemos, ¿no? Un ejemplo de estas guías y no sé si también tú quieres abrir, mostrar porque creo que, claro, no se aprecia aquí en la proyección de la pantalla el formato, el soporte que tienen, que son folletitos, ¿no? Que el docente, creo que tu micrófono está apagado. Sí, no sé si compartiendo la pantalla se vaya a apreciar mucho. Si quieres, continúa con el ejemplo y Exacto, ahora que volvamos, las muestro, ¿vale? perfecto. Entonces, bueno, yo diría que de manera pues general también uno podría describir estas guías del diálogo, básicamente a partir, ¿no? De 4 características. Por un lado, o sea, todos están estructurados para que surja un diálogo o una conversación, en particular alrededor de ese clásico dominicano. Luego también, digamos que un eje sería la argumentación. Muchas de estas preguntas que se hacen sugieren posibles respuestas argumentativas en donde el estudiante pues debe, ¿no? De sustentar o quien participe de la conversación, porque son diálogos que pueden darse no solamente entre profesores y estudiantes, puede ser entre estudiantes o entre personas interesadas en generar conversaciones alrededor de un texto literario, ¿no? Y Este luego también, texto, perdón, Sandra, este texto de Clementina Claren y Bongo nos comentabas hace rato que es una de las obras que conforman la colección de clásicos dominicanos de la serie uno, ¿no? De la narrativa. exactamente, exactamente. Entonces, todas, o sea, todas estas guías para el diálogo son 10, como son 10 los libros de la colección narrativa del Isfodosu, ¿no? Entonces, hay una guía para Trementina Claren y Bongo, una guía para Enriquillo, una guía para la novela La Sangre, para Over, para El Montero, La Fantasma de Higüey.
Y bueno, ya verán ustedes los demás títulos. Pero bueno, creo que otra característica que tienen estas guías y digamos sobre las actividades, las preguntas, las conversaciones que van sugiriendo es ver cómo esa integración con otras artes para establecer precisamente otro tipo de relación intertextual, ¿no? Que puede ser una relación intertextual con otro texto, pero también puede ser con una película, con las artes visuales, por ejemplo, las artes plásticas, el cine, el teatro, etc. Y también otro aspecto de la conversación es integrar esa parte académica en donde parte de la conversación se dirija también a ver la aproximación que los prologuistas hicieron sobre estas obras, ¿no? O críticos literarios. El prólogo de muchos de estos textos han sido escritos por críticos literarios locales o por académicos, también como intelectuales reconocidos o profesores que han dedicado, ¿no?, su vida pues a la enseñanza. Entonces vemos esta primera aproximación de estos prologuistas y vemos también en la guía cómo podemos abordar la crítica que algunos de estos prologuistas pues hacen. Y ese es un punto pues interesante. Entonces, ya para ver de manera como más cercana la estructura de la guía que se repite en las 10, aunque quizás con algunas variantes, porque hay textos que incluso para el mismo autor que trabajó en el diseño de la guía, pues fue retador, ¿no? Porque realmente muchos de estos clásicos son lecturas pues muy densas, muy complejas y abordan quizás desde nuestro punto de vista como más actual muchas problemáticas en cuanto a discursos nacionalistas. Entonces, creo que será un punto importante. Pero bueno, para ver un poquito la estructura, vemos lo que es en una primera parte la etapa 1, que sería el inicio de la conversación y digamos que la mayoría de estas preguntas pues están más bien orientadas a motivar la lectura, a activar los conocimientos previos, a conocer la realidad social y también creo que todas van dirigidas hacia esa idea de lo inmersivo, ¿no? De que si vamos a leer, por ejemplo, la novela Over, que es una novela que se desarrolla, digamos, en un batey, que es en donde hasta el día de hoy trabajan migrantes haitianos, ¿no? Sobre la caña del azúcar, pues que los estudiantes o las personas que piensen en leer esta obra, pues puedan vivenciar, puedan trasladarse a un batey, puedan ver cómo es la realidad del batey. Entonces hay algunas sugerencias respecto a cómo podemos, pues, vivenciar la literatura en ese sentido, hacerla un poco más vivencial. Este texto de Trementina Cleren y Bongo es sumamente interesante también en ese sentido, porque también en esta primera etapa, pues se promueve hacer esas conexiones entre la obra literaria y pues la vida personal, ¿no? Conexión entre obra y vida, o entre, digamos, la vida y las experiencias propias del lector. Entonces ya, pues en una segunda etapa, que se llama, ¿no? Continúa pues la conversación. Ahí se abordan ya quizás preguntas un poquito más dirigidas al contexto social, político, el mismo contexto literario, por ejemplo, ¿no? Y también quizás el trabajo que han hecho los mismos prologuistas, ¿no? Que podamos dialogar con las ideas que estos prologuistas tienen, que muchas veces no navegan entre quizás una visión un poquito más abierta de la obra y otras veces un poquito más centrada en reproducir, ¿no?, estos valores de la literatura dominicana o de la identidad dominicana. Luego está lo de profundizar la conversación, que se abordan ya preguntas sugerentes muy particulares de la obra literaria en sí, y gran parte creo que del tema de la mediación de la lectura o
digamos, la conformación de esa identidad del docente que enseña literatura está muy asociada a la idea del mediador, ¿no? No solamente trabajar con un producto que nos ayude a promover y, por ejemplo, decir, oh, sí, tenemos que leer, la lectura es maravillosa, que muchas veces son como estos carteles que vemos desde los ministerios de cultura, ¿no? O muchas veces también estas actividades más de la animación de la lectura, en donde solamente como lo lúdico es lo importante, ¿no? Y entonces, claro, ya la mediación es un proceso mucho más aterrizado, en donde estoy trabajando directamente con ese estudiante para que pueda acceder a ese texto literario, para que pueda acceder a ese lenguaje y a ese mundo, ¿no?, que ofrece la obra literaria. Entonces, las preguntas particularmente van sugiriendo, ¿no?, esa entrada al texto, ¿no? Entonces, le creamos el mundo lúdico, le creamos el mundo, la inmersión un poquito, pero no podemos dejar de lado la lectura pues literaria de manera directa y esa función de mediador. Entonces, ya en una cuarta etapa de esta conversación, pues se propone la comparación, se propone hacer estas relaciones intertextuales que pueden trabajarse en relación a películas, en relación a las artes plásticas, a obras, ¿no? A cualquier tipo de comparación con otro producto cultural. Veo que ahí por ahí están citadas, o bueno, se aluden a películas como la del Joker, ¿no? Que quizá, o sea, más algo más comercial, algo que seguro vimos en el cine y entonces podemos hablar del tema de las enfermedades mentales o la salud mental en relación con Es el texto que se está leyendo, ¿no? exactamente, sí. Y yo particularmente he tenido una experiencia muy positiva precisamente con esta guía y con este libro, ¿no? Porque es un texto que se desarrolla en un manicomio, que es como una especie de reflejo de la isla. Es una isla que está fuera de la isla y es un manicomio que hace la alegoría de la dictadura de Trujillo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Como todo el tema sobre poder, sobre las enfermedades mentales, ¿no? Y se generan conversaciones como muy interesantes. Y estas son de los puntos también luego que hace que el estudiante vuelva al texto, vuelva y establezca estas relaciones pues intertextuales. Y bueno, creo que ya entonces en una última etapa pues de esta guía está la de cerrar la conversación, pero que la conversación sea también cerrada a través de procesos creativos, ¿no? Por parte del alumno. Y se sugieren, ¿no?, actividades en donde puedan hacer ellos mismos adaptaciones, creación de guiones, creación de canciones, por ejemplo, o a aquellos estudiantes que están más orientados pues a lo académico, que también puedan pues realizar productos, ensayos, ¿no?, más formales en ese sentido. Entonces, bueno, es una panorámica así muy general de lo que son las guías y creo que realmente, es decir, no sé si con esta presentación realmente se destaca las posibilidades de la guía, porque esto es algo un poquito más vivencial y quizás pensar en qué realmente puede pasar en un aula con un grupo de personas, cómo podemos implementarlo de una manera tal que realmente genere esta conversación. Y al fin de cuentas, creo que el fondo es esto, ¿no? Y lo que hacemos cuando tratamos de promover la lectura de libros, la lectura o la concepción del lector tradicional, ver cómo podemos lograr que ese lector pues lea la idea clásica de lo que tenemos sobre un libro, ¿no? Cómo podemos, no solamente rechazando, digamos, sus formas nuevas de leer o ¿no?, que son parte, ¿no?, de lo que conforma un nuevo lector, esa lectura fragmentada, que puede utilizarse, pero a la vez como docentes también queremos no dejar que muera como la lectura tradicional, ni que muera el libro, ¿no?, en ese sentido. Tu micrófono, Abril. Perdón, claro, decía que no se trata de demeritar
las otras formas textuales o formas de lectura de las que ya hablábamos, ¿no? O sea, no vamos a un aula a prohibir que el estudiante no vea TikToks porque creo que ahí también hay o sea, atraviesa un sesgo clasista, ¿no? Por ejemplo, o prejuicios como de las redes sociales, no aportan nada a la experiencia de lectura. Entonces, más bien como usamos estos elementos a nuestro favor, las redes sociales, el cine, la Exacto. música, las artes, y además, como ya nos platicabas, cómo las integramos para que todo esto enriquezca la experiencia de lectura. Y veo que estas guías apelan a eso, Ujú. a integrar, pero también a rescatar los saberes y las experiencias de estas personas lectoras, de estas juventudes lectoras, ¿no? Así es, así es. Entonces, es un poquito la idea, es el marco que va pues estructurando, ¿no? La razón de ser de estas guías. Pero como dije también, o sea, no sé, siento que explicar estas guías es extraño en el sentido de que me hace mucho más sentido vivenciarlo, ¿no? Y ver realmente a partir de esa experiencia con los estudiantes, ver qué surge y cómo realmente va desarrollándose la conversación. Pero de manera personal creo que es muy interesante la guía, pero también, sin duda alguna, la experiencia que he tenido con mis estudiantes es cuando le das o les muestras el libro físico, ¿no? O sea, poder llegar a un aula con mis cajas de los 10 clásicos de la literatura dominicana y como, o sea, es como si llegó Navidad, pues al aula y todo el mundo está ya sumamente contento. O sea, el tener un libro bonito, bien cuidado, como tú señalabas al principio, con ese cuidado editorial, se siente, ¿no? Como un cierto amor alrededor del texto y cuando se le presenta esto pues al estudiante, veo esas reacciones, o sea, esas reacciones de recibir el regalo, de recibir el libro y de recibir la lectura y de comenzar a abrirse a una experiencia diferente que requiere muchas veces de soledad, que requiere de, digamos, de espacios de silencio, porque muchas veces la gran diferencia entre el lector tradicional precisamente y estos nuevos lectores son esos espacios, ¿no? ¿Cuáles espacios tienen estos chicos ahora para dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? A estar solos, a sentarse no, a ponerse en alguna posición cómoda, que sean simplemente ellos solos y el libro, ¿no? Entonces creo que muchos le huyen un poquito a ese silencio, a esa forma de estar solos. Y ahí también radica la diferencia entre estas nuevas formas de leer. Es decir, si estoy en un Kindle, si estoy leyendo desde la computadora, pues esa soledad no se puede recrear de ninguna manera porque es inmediatamente asaltada, ¿no? Por otro mensaje, por otra ventana que sale, por mis propios pensamientos y esa, digamos que esa concentración pues se va. Entonces, ¿cómo podemos volver por lo menos a dedicarle un tiempo a desarrollar esa habilidad de estar solos con un libro? Y Sandra, ¿cómo ves si volvemos Uh -huh. a la reunión? Bueno, dejamos de compartir pantalla y Ah, seguimos platicando sobre esto, también para que podamos ya claro, como claro. vernos directamente. Hace rato hablabas de mostrarlos, ¿no? Los cuadernillos. Yo aquí tengo las guías para el diálogo. Vienen, nos platicabas que son 10, una por cada libro que forman la colección. Y entonces son folletos bien delgaditos que vienen en esta caja. Uno puede abrirla y aquí yo me remití a la infancia, como a los juegos que teníamos, no sé, juegos de cartas, de memoria, no sé, como que yo lo abro y siento que voy a empezar a jugar. Entonces, adentro de la caja vienen ahora sí las guías, son estos folletos. Sandra hace rato nos mostraba el interior, pero como pueden ver acá,
se va desdoblando el folleto. Atrás también está el diseño. Y entonces, bueno, a nivel de diseño también creo que son muy llamativas, son coloridas, tienen ilustraciones. Mi pregunta sería, ¿cómo, cómo se usa esta guía? Porque, o sea, ¿estas guías las usan las y los estudiantes o docentes? O sea, hablando en el contexto de la institución, por ejemplo, ¿quién tiene acceso a ellas y cómo se llega a usar propiamente este material? Sí, bueno, por el momento, es decir, las guías pues están allí para docentes y estudiantes por el momento. Digamos, todo profesor e incluso todo profesor bueno, a ver, no quiero exagerar la disponibilidad que hay de estos clásicos ni de estas guías. Digamos que sí, en un principio están evidentemente diseñadas para la comunidad propiamente del ISFODOSU, es decir, de los estudiantes y docentes de la institución. Y particularmente al servicio de aquellas clases en donde sabemos que estas guías pueden ser utilizadas. Entonces, por ejemplo, en el plan de estudio de lengua española y literatura, tenemos literatura 2 asignaturas, literatura dominicana 1, literatura dominicana 2. Entonces, las guías y los libros están a la disposición de los docentes que les toque enseñar estas asignaturas. Y todo aquel, entonces, en parte, ¿no? Se utilizan también los que están a nivel virtual, ¿no? Para muchos estudiantes. Pero todo aquel profesor que lo solicite puede tener acceso para él y para sus estudiantes estos libros, ¿no? Entonces, a veces hay resistencias, pero siempre lo logramos. Porque Qué las tipo de impresiones... resistencias? ¿A qué te refieres con eso? No, es decir, siento que a veces sucede que imprimimos los libros, pero es como lo vamos poco a poco. Ay, siento que o sea, es algo muy, muy extraño, pero es como necesitamos tener libros para una actividad X y hay como este miedo como de desprendernos completamente. Como desde un punto de vista del libro, como que hay que, o sea, desde la parte de la conservación quizá de los materiales, Sí, o cómo, como que no se maltrate, algo así, o no te estoy entendiendo bien. no, ya. Bueno, creo que más que nada es un tema de que muchas veces en las instituciones del Estado, los productos sirven a veces para difundir, ¿no? O promover la institución en sí misma, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos el horizonte de que el producto realmente se ha creado para este fin y no solamente para esta promoción, ¿no? Entonces es como voy a guardar el libro para cuando necesite promover o promover la institución. Creo que esto a veces pasa, pero es mi impresión particular en ese sentido. Pero sí, definitivamente los libros están disponibles para los estudiantes, para los profesores. No hay tantas impresiones, ¿no? Como para que se distribuya de una sola mano para todo el personal o para todos los estudiantes, ¿no? El ISFODOSU tiene 6 recintos a nivel nacional, quizás son algunos 3,000 estudiantes, no sé, más o menos, y, o sea, no necesariamente tenemos como para cada año distribuir para estos grupos que entran, luego salen, o sea, para que todo el mundo tenga una copia, pero están disponibles de manera virtual. Y para quienes tengan proyectos en aula y específicamente para los profesores que enseñan literatura dominicana, estos libros sí están disponibles. O sea, pueden solicitarlos, pueden desarrollar sus clases con los libros físicos y con la guía, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y
creo que más adelante, y esto se ha conversado mucho porque nuevamente el tema de los recursos, cuando se trabajan con textos escolares o textos que están diseñados para trabajar, ¿no? En la escuela, pues siempre está como el tema de los recursos, ¿no? O sea, qué tanto se puede imprimir, qué tanto se puede distribuir, cómo podemos hacer que realmente llegue. A veces está, pero no están los mecanismos para que realmente el producto no llegue a las personas. Pero digamos que todo aquel que se entere, se interese y se acerque, pues generalmente siempre se le da pues la copia, ¿no? Y todo eso. Ok, ya entiendo mejor ahora. Y volviendo a la estructura que nos mostraste, ya veíamos estas etapas: iniciar la conversación, continuarla, profundizar, comparar y cerrar. Yo veo que eh, cada etapa tiene varias actividades. Por ejemplo, inicia la conversación. Hay varias preguntas que son como detonadoras, ¿no? Para que, como decías, la persona lectora se vaya introduciendo en la lectura a partir de sus vivencias, de sus saberes, de todo lo que ya lleva consigo misma. Y me daba cuenta que, bueno, al leer una de estas guías me daba cuenta de que hay muchas propuestas para iniciar la conversación o para continuarla. Es decir, ah, no se trata de agotar todas las actividades para un solo libro, ¿es correcto? O sea, como que no se trata de hacer, de ver la película, pero también de escuchar la canción y también de, este, Claro, o sea, leer el es muy prólogo. extenso, Es claro, muy extenso. Sí, sí, es sí. muy extenso sin duda alguna, y evidentemente es algo que yo misma he comprobado, pues al tratar de implementarlas en mis clases, ¿no? O sea, Sí, no es posible precisamente abordar todas las actividades que están allí sugeridas. un poco volver a la estructura de la guía y hablar de esclavitud. Lo así, bueno, yo quise hacerlo para preguntarte o que nos cuentes, que nos compartas tu experiencia usándolas. Ya lo hacías hace rato un poco, pero no sé si quieras profundizar en ello. Tu experiencia al usar alguna de estas guías. Sí, o sea, creo que un poquito lo que trataba de explicar también. Primero, la idea de que para trabajar las guías en el aula, yo creo que es una parte importante que el estudiante tenga ese acceso al libro físico. O sea, yo creo que esto cambia completamente la dinámica. No solamente tener las guías, las preguntas, porque si tienen las guías y las preguntas y va a leer en el soporte digital, pues creo que gran parte de la experiencia de la lectura del clásico como que se pierde. Mientras que si tienen ese acceso directo al libro físico, la dinámica en el aula es completamente diferente, ¿no? Hay una emoción al recibir el libro, hay una emoción y claro, quiero también destacar, o sea, un poco el público, muchas veces que tenemos en el ISFODOSO, yo creo que es un dato importante, o sea, tenemos estudiantes que provienen, ¿no?, de poblaciones vulnerables que muchas veces nunca han tenido acceso a tener, por ejemplo, libros con ellos, que no provienen de familias en donde o casas donde hayan libros o pequeñas bibliotecas. También hay una gran escasez en nuestro país en cuanto al acceso al libro, en el sentido de que son muy pocas las bibliotecas que podemos encontrar a nivel del país, a nivel, digamos, de las comunidades, ¿no? El préstamo del libro no es un hábito, no es algo que, digamos, que sea parte, ¿no?, de esa cultura. No hay una cultura, digamos, bibliotecaria per se. Entonces, es muy difícil tener como ese acceso al libro y evidentemente cuando tenemos estudiantes que provienen de diversas experiencias en cuanto a esto, pues se sienten muy diferentes, ¿no? Al recibir, tener ese libro físico en la mano y luego pensar y pensar las diferencias con otras clases en donde no tienen el libro físico, sino que tienen que leer desde sus celulares, por ejemplo,
ni siquiera de una computadora, sino de un celular, muchas veces que es bastante difícil. Y entonces yo creo que ya con eso cambia totalmente la experiencia. Y luego comienzan, ¿no?, las preguntas, comienzan también esa posibilidad de leer en clase, leer desde diferentes posiciones, tener momentos de lectura dentro del aula, en donde ellos también tomen posiciones que no sea simplemente como estar sentados en el pupitre, sino que podamos reorganizar ese espacio de una manera tal que ellos también puedan encontrar su cuerpo como lectores, ¿no? Eso es un poco lo que te decía hace un rato, de que de esa relación también del libro, el lector, su cuerpo y esa experiencia como de soledad, ¿no? De alguna manera como emularla dentro del aula. Entonces, ya luego ellos mismos a través de las guías, de las preguntas, pues se van entusiasmando y son conversaciones que no da luego las horas de clase para, digamos, para concluir. Y entonces para mí es un éxito en ese sentido porque la experiencia de lectura, la idea también de crear una comunidad de lectores en donde un grupo de estudiantes, por medio de la conversación, luego siente que pertenece a una comunidad porque hay una serie de lecturas compartidas que conocemos, que identificamos sus temas, que identificamos cómo se relaciona con nosotros de manera personal, de manera colectiva, de manera nacional, desde un punto de vista incluso nacional, y podemos conversar, podemos identificarnos y la clase de literatura pues cobra un sentido totalmente diferente. No sé si eso... Sí, no, está perfecto. Yo tengo más preguntas, pero quisiera más bien darle paso a algunos comentarios que nos han llegado en Facebook. Entonces los voy a leer por acá. Dice Israel Rib. Dice, buenos días, saludos a la doctora Sandra y Abril. Un gusto escucharlas. Mi pregunta es, ¿el eje para asumir un clásico dominicano en ese contexto escolar sería solo si contribuye a la conformación de la identidad nacional? ¿O hay algunas otras dimensiones temáticas o estilísticas de las obras para darles esa denominación? ¿Te gustaría responder, Sandra, antes de que pase a la siguiente? Sí, sí. Esta pregunta va más sobre lo que conversábamos hace rato de los clásicos. Sí, ¿podrías repetir? Él dice que el eje, ¿podrías repetir un Sí, poquito? sí, sí, sí. Isra se pregunta si el eje para denominar a una obra literaria un clásico dominicano tiene que ver solo si contribuye a la conformación de la identidad nacional o hay algunas otras dimensiones temáticas o estilísticas de las obras para darles esa denominación de clásico. Uh-huh. Ciertamente yo no creo que el criterio nacionalista sea, o nacional más bien, sea el único criterio para, digamos, determinar si una obra es un clásico o no. Pero evidentemente quizás las personas que participaron en esta selección consideraron ciertas discusiones que están en estos libros, ¿no? Que de alguna manera forman parte de la conformación de la identidad dominicana. Entonces, ciertamente, es decir, hay elementos temáticos, pero que de alguna manera todos atraviesan lo nacional. Es decir, si me pongo a pensar entre Mentina, Clerén y Bongo, pues está el tema de la dictadura de Trujillo de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es decir, al final atraviesa, ¿no?, un proceso de pensar la identidad, porque la dictadura de Trujillo contribuyó muchísimo, por ejemplo, a nuestras ideas alrededor de lo haitiano, de quiénes somos nosotros los dominicanos, cómo nos percibimos muchas veces como blancos, católicos, creyentes de la Virgen de la Altagracia, versus, ¿no?, como lo haitiano, como representativo del vudú, muchas veces del desorden, etcétera. Y son elementos que podemos ver entre Mentina, Clerén y Bongo muy claramente, ¿no? Porque esa isla que está fuera de la isla termina dividiéndose también. Entonces, ciertamente
uno podría decir, bueno, hay un elemento temático de la dictadura, pero que atraviesa indudablemente por lo nacional. Luego tenemos otros textos como Enriquillo, que es como una novela, o sea, de la que hasta el día de hoy, o sea, los dominicanos se basan para hablar de la identidad. Hay una gran identificación con la idea de lo indígena, a pesar de que muchas veces, o sea, entendemos que nuestra población, ¿no? Carece de habitantes, ¿no? Y siempre hay muchas discusiones alrededor del, digamos, del rechazo de la negritud y de esta revalorización, por ejemplo, de lo indígena. Entonces tenemos esta gran novela, que es una novela fundacional del siglo XIX, que, que funda en mucho sentido esta autopercepción de lo dominicano, ¿no? Entonces, también luego está El Montero de Pedro Francisco Bonón, que tiene elementos, por ejemplo, relacionadas a las costumbres de los dominicanos en el campo, las costumbres tradicionales, el origen de la música, de las peleas de gallo, toda una serie, ¿no? De aspectos tradicionales, típicos o folclóricos, ¿no? Digamos, están allí y que también forman parte de... Entonces sí creo que los clásicos dominicanos del Isfodoso tienen de trasfondo muchos elementos que en general atraviesan, ¿no? Por, sin duda alguna, por el tema de la identidad dominicana. Ahora, esto no quiere decir que yo piense que sea el único eje que se debería de considerar para elegir clásicos necesariamente. Claro, te entiendo. Ese fue un criterio para armar esa colección, pero podría haber otros desde otros posicionamientos, quizá en torno a lo clásico, qué significa lo clásico, o cómo darle un estatus de clásico a una serie de obras literarias, ¿no? Y también pensando en el público al que está dirigido la colección, estamos hablando de un público de docentes o diseñada para estudiantes que van a ser posteriormente docentes. Entonces, por eso hace rato nos hablabas de que hay, creo, si te entendí bien, como un componente didáctico, ¿no? En ello, o sea, de cómo desde estos libros podemos enseñar una serie de valores como la identidad dominicana, entre otras cosas, ¿no? Y aquí lo importante que justo entiendo que intentan las guías es abrir otras conversaciones para no quedarnos en la idea de la dominicanidad como se presenta en esta serie de clásicos. Exactamente. Y no solamente, digamos, en los clásicos, sino muchas veces en el discurso escolar que tenemos muchas veces alrededor, que me imagino que pasa, ¿no? En muchas partes, tenemos un discurso oficial escolar en las escuelas alrededor de la historia, de la literatura, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, y precisamente un gran ejemplo sería la misma Salomé Ureña, ¿no? Que es como esta especie de madre de la nación. Muchos quisieran que se declarara oficialmente que Salomé es la madre de la nación porque abrió la posibilidad de que las mujeres pudieran educarse y promovía valores morales, valores patrios, ¿no? Pero es muy interesante para mí, o más interesante es, o sea, ciertamente, bueno, reconocer lo grandiosa que fue Salomé, pero también reconocer otros aspectos de su persona, el sacrificio, muchas veces que conlleva o que las mujeres tenemos que asumir, ¿no? Para, digamos, para, o sea, o más bien para repensar un poquito la idea, es repensar esta idea muchas veces de Salomé, porque Salomé fue un personaje muy sacrificado, ¿no? Una mujer a la vez sola, lidiando con los problemas de la educación dominicana, madre soltera, ¿no? Porque su esposo terminó en Europa estudiando y ella asumiendo muchas de las responsabilidades, ¿no? Y a la vez como discursivamente todo el tiempo le estamos como poniendo tanta carga alrededor de ella como responsable de la nación y de los ciudadanos de la nación. Entonces, esas ideas, por ejemplo, de sacrificio, que tanto
destruyen también a la mujer, ¿no? De alguna manera, o qué tanto sacrificio podemos asumir. Cuando también muchas veces desde el rol de la mujer asumimos, o desde el rol de las educadoras, ¿no? El educador muchas veces tiene esta idea sacrificial, ¿no? Como me entrego a la docencia, me entrego a mi vocación, no importa la remuneración económica, sino que estoy ahí todo el día planificando, evaluando, entregando, y no hay como esa remuneración. Entonces hay como toda una mística alrededor de la educación. Y, por ejemplo, para mí sería interesante abrir conversaciones con mis estudiantes alrededor de Salomé Ureña, no solamente de que ella es una gran madre de la nación, de que ella logró que las mujeres pudieran educarse, de que fue digamos, una mujer ejemplar, moralmente ejemplar, pero me gustaría abrir digamos, la conversación hacia los sacrificios y ver incluso cómo esto pudo hasta perjudicar su salud, ya que murió muy joven de tuberculosis, ¿no? Y vemos en sus poemas más íntimos muchas quejas alrededor de su esposo, alrededor de su soledad con sus hijos, ¿no? Entonces, hay otras dimensiones más allá de esta persona pública que trabaja para la nación dominicana. Y precisamente eso me interesa también cubrirlo, no solamente reproducir esa literatura oficial. Claro, nada más una acotación para nuestra audiencia. Salomé Ureña fue una gran poeta, como dice Gracias, Sandra. Abril, gracias. No, está bien, es que seguramente habrá gente que nos esté sintonizando y conozca o esté familiarizado con el nombre, ¿no? Pero Salomé Ureña, como nos decía Sandra, es esta gran poeta dominicana de finales del siglo XIX, o la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XIX, que tiene un papel, bueno, simbólicamente es muy relevante en la cultura dominicana, ya nos decías que es como la gran madre de la patria, pero su relevancia también tiene que ver con que fue una de las fundadoras y directora de la primera institución formadora de maestras en la isla, ¿no? Entonces, por una parte está su trayectoria como poeta, su trayectoria como docente o como formadora de maestras, y también como madre, la madre abnegada, que sacrificó su salud para criar a sus hijos, ¿no? Y nada más y nada menos que los hermanos Enrique Sureña, Pedro Enrique Sureña, Max, Fran y Camila Enrique Sureña, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta gran familia de intelectuales dominicanos que, como bien nos mencionas, a la luz del presente es importante desmitificar y crear otras, propiciar otras conversaciones en torno a sus relaciones, a sus trayectorias intelectuales, a su legado, ¿no? Y creo que esto aplica no solo para la familia Enrique Sureña, sino también para los clásicos. O sea, ya nos hablabas de la mistificación. ¿Cómo creamos conversaciones para problematizar desde el presente situaciones sociales como la de la deportación de personas haitianas o de la discriminación de las personas haitianas en la isla o de la negritud de las personas dominicanas? Vaya, creo que hay fenómenos como la migración, como el racismo, como la opresión de las mujeres que están presentes, ¿no? Y se pueden generar conversaciones a partir de lecturas de hace, bueno, de autores y autoras que tienen muchas décadas o incluso siglos. Y no sé si eso sería, tu dinos, Sandra, un componente de lo que estás llamando en este conversatorio como los nuevos lectores y las mediaciones de la lectura, ¿no? Es decir, ¿qué involucra una mediación de lectura para ti? Nos has hablado de algunas ideas, pero quizá quieras como más acotar más ese concepto del que nos estás hablando hoy. Sí, o sea, creo que más que nada, quizás mi idea de la mediación viene más bien de la idea de un docente mediador. Es decir, la idea
del sujeto, ¿no? Que logra, y quizás refiriéndome un poquito al concepto inicial que utilicé para autoidentificarme, ¿no? Como sujeto lector didáctico, es la idea de ese mediador, y creo que lo podría definir más bien tratando de diferenciarlo de lo que sería un promotor o un animador de la lectura, ¿no? Es decir, por un lado, un promotor ¿no? Sigue ciertas directrices que vienen muchas veces del Estado, de los ministerios de cultura, o como en el caso particular de aquí. Tenemos grandes políticas, ¿no? Alrededor de la promoción del libro, las ferias del libro, que ejercen, por ejemplo, esa función de promover la lectura. Siempre tenemos estas como grandes frases alrededor de la lectura para incentivar, para que las personas vean lo valioso que es. Pero ciertamente esto no crea sujetos lectores, no lo promueve, o sea, alguien puede como prenderse el bombillito y decir, oh sí, qué lindos son los libros, pero no necesariamente es una acción que va dirigida a crear a ese lector o a forjar un hábito. Y lo mismo quizás pasa de otra manera con la animación de la lectura, ¿no? En donde muchas veces el texto literario queda subordinada a la experiencia, ¿no? Es decir, tenemos una intervención en donde más que nada son elementos para llamar la atención, elementos sorpresivos, elementos dramáticos o juegos que ciertamente son una buena entrada para digamos, enamorarnos del texto literario, pero lo deja, lo deja hasta ahí, ¿no? Entonces, un mediador, en ese sentido, yo creo que es ese sujeto, precisamente ese sujeto lector como didáctico, que logra traducir de alguna manera esos saberes, ese mundo literario, y logra, ¿no? Crear una serie de operaciones o lograr promover unas operaciones cognitivas en ese sujeto para que logre penetrar en el texto literario, para que logre comprenderlo. Porque ciertamente en la medida yo creo que comprendemos algo, pues más lo podemos apreciar. Entonces es la idea de mediar esa comprensión lectora con el fin también de, digamos, de encontrarnos en ese texto, de comprenderlo y de apreciarlo, ¿no? Entonces, no sé si queda claro en ese sentido mi idea, pero creo que la mediación va más hacia eso. Y ciertamente las guías, un poco que les presenté, creo que tienen de trasfondo esa idea de cómo el docente podría mediar de manera mucho más directa el texto literario. Y no solamente con actividades inmersivas o actividades lúdicas, que sí están allí, pero está también ese trabajo directo con el texto literario, que no quede subordinada a la experiencia lúdica, sino que realmente podamos volver sobre él, podamos trabajar el lenguaje, podamos trabajar lo que ese mundo de la obra literaria pues nos ofrece. Claro, como dices, creo que no están, creo que estos tres campos de acción, la promoción, la mediación y la animación, no son ajenos entre sí. Como dices, en la mediación se involucra la animación. En la mediación, claro que sirve que existan estas políticas de fomento a la lectura, por ejemplo, porque quizás se pueden establecer directrices sobre qué es lo deseable, ¿no? Para promover la lectura, pero ya nos hablas de la mediación como una actividad específica. Creo que ahora mismo nos hablabas de la especificidad de la mediación de lectura. Y bueno, pienso que en esa especificidad las guías vienen a ser un recurso, como dices, muy valioso. No solo, y me llamaba la atención también la parte de cierre, la última etapa en la guía de cierre de la lectura, porque en realidad es como una apertura, ¿no? O sea, si por una parte yo entiendo que sea como un ciclo en el que inicias, desarrollas, profundizas y cierras, pero las actividades que se proponen aquí en esa etapa, como dices, me parecían eh,
aperturas en tanto que apelan a procesos creativos. Escribe un ensayo, haz una obra de teatro, llévalo a tu comunidad, presenta tus proyectos. Claro, Entonces, y luego se abren otras conversaciones. exacto, Claro, exacto, entonces porque la si conversación entiendo bien, continúa en realidad. ajá, si estoy entendiendo bien, esta última etapa también apela a llevar las lecturas y las conversaciones a las comunidades o a los círculos más cercanos de cada estudiante, ¿no? O del público lector. Sí, claro. En muchas ocasiones se propone esa idea de compartir con una comunidad, de compartir los resultados en otros ambientes, ¿no? Como una forma de seguir pues esa conversación desde otros espacios, sin duda. A propósito de las guías, teníamos otra participación en Facebook, te la leo. Dice Moy Goodrod. Buenos días. Las guías para el diálogo me parecen un recurso sumamente poderoso para propiciar procesos educativos en el aula y también más allá de ella. En ese sentido, y debido al énfasis realizado sobre su uso en un contexto institucional y presencial, aquí lanzo la pregunta. ¿Es posible pensar el empleo de las guías en un contexto distinto a las aulas? Tal vez en contextos virtuales como reuniones en Zoom o plataformas similares en donde el diálogo puede construirse, pero de maneras en cierto grado diferenciadas a las que se suscitan en contextos institucionales. Sí, sin duda, yo creo que sí, que hay grandes posibilidades también de desarrollar muchas de estas conversaciones en espacios virtuales. O sea, creo que sí, que, o sea, no creo como que las guías estén necesariamente diseñadas para que el acto, digamos, de la conversación obligatoriamente deba ser de manera presencial en el contexto de un aula. Podría ser virtual. Creo que mi única reserva es realmente la idea de que la guía también ofrezca o la experiencia de utilizar las guías, que éstas deban estar acompañadas del libro físico. O sea, yo creo que desde mi experiencia es un punto como muy importante el acceso al libro como tal, no solamente el libro desde plataformas digitales, desde un Kindle, desde la lectura del celular, sino tener como ese contacto con el libro físico. Y también, o sea, que las conversaciones, o sea, realmente una conversación se puede dar desde diferentes espacios, sin duda alguna. O sea, no creo que haya, no sé si contesto bien la pregunta, pero, pero creo que no habría ningún problema alrededor del espacio. Yo creo que la pregunta, si entendí bien, también hablaban del uso de las guías más allá de una institución particular como el ISFO2, ¿no? Entonces, creo que un material, no necesariamente estas guías, porque claro que están diseñadas con un fin muy específico, pero la noción misma de una guía para un diálogo se puede llevar, o creo que sería ideal que se llevara a otros espacios donde también se hace Sí, mediación lectora. claro, claro. O sea, yo creo que sin duda, o sea, yo lo estoy pensando por mi experiencia, por estar en la institución de formación docente, lo estoy pensando como un trabajo desde las escuelas, pero ciertamente es una guía que puede ser utilizada para conformar clubes de lectura, por ejemplo, para ser trabajadas desde bibliotecas, desde otros contextos, desde de grupos de lectura, ¿no? Como chicas o chicos que se reúnen en un restaurante, en un bar, en la calle, en un parque, por ejemplo. Y claro, hay muchos espacios que no necesariamente es el aula tradicional desde donde se pueda trabajar la guía, que también hay otros espacios que pueden ser mediadores, o pueden ser utilizados como mediadores para la lectura, ¿no?
Y No tiene que estar además, dentro del marco institucional. Y creo que claro, las guías pueden servir para eso sin duda alguna. O sea, la manera que las preguntas están diseñadas, lo que se sugiere, pues puede ser trabajado por diferentes tipos de grupos, de organizaciones, ¿no? De personas individuales, ¿no? sí, serían entonces unas guías no solamente para el diálogo de textos literarios, sino unas, de algún modo, guías para la invitación a la mediación en espacios comunitarios, en espacios escolares, institucionales, no institucionales. Creo que ese es su amplitud también, no solo en el contenido, sino, sino, como ya les decía, en la misma noción de la guía. Y me gusta cómo lo planteas porque veo que propician como la interacción entre diferentes actores del ecosistema del libro y de la lectura, porque finalmente una guía te propone la lectura de un libro que atraviesa por todo un proceso de edición, desde que se escribe hasta que se edita y se distribuye en diferentes canales. Involucra también la participación, como decías, del personal en bibliotecas, de los propios lectores, de la gente que comercializa o que distribuye los libros. Entonces, bueno, creo que ahí está, ahí en las posibilidades de la mediación lectora está el encuentro entre diferentes actores que participan con los libros y los procesos de lectura. Tenemos otras preguntas, Sandra. Estas son de Itzel, que nos acompaña, que está aquí detrás, tras bambalinas en la transmisión, y pregunta, ¿qué recepción tuvieron las guías por parte de docentes? Esa sería una. Y la otra, ¿cuáles han sido los retos más importantes que han enfrentado para la publicación, la circulación y el uso de las guías? Bien, yo creo que la recepción fue sumamente positiva, es decir, toda la comunidad como académica, escolar, por lo menos la comunidad a la que, o sea, que ha podido pues ver las guías, las ha valorado de manera muy positiva. Y es decir, tanto así que de hecho muchas otras instituciones están interesadas, quieren crear sus propias guías para sus para materiales, es decir, bueno, una de las personas que estuvo vinculada también a este proceso de las guías es Raimundo González, que trabaja para el Archivo General de la Nación. En un momento me comentó bueno, que la institución estaba interesada, o sea, es decir, muchas personas han visto como el valor que tienen, también un grupo creo que de profesores que estaba participando en el rediseño de libros escolares del Ministerio de Educación, pues también solicitó pues guías para un poco para orientarse para este rediseño de los libros escolares. Bueno, no sé en qué terminó eso, pero lo que quiero decir es que en general todo el mundo de la comunidad escolar como que ha destacado, ¿no? Lo bonito que son las guías, lo útil que son, y hay como ese deseo de seguir reproduciendo este tipo de guías para otros contextos, ¿no? También se han creado diplomados, por ejemplo, para los estudiantes egresados, en el caso particular de ISFODOSU, para que puedan ver cómo podrían implementar pues estas guías ya en las escuelas, porque ya muchos están trabajando directamente en las escuelas del sistema público dominicano. Y se han creado así como varios proyectos, quizás no de manera tan masiva como se quisiera, pero bueno, algún que otro grupo, pues poco a poco se ha ido distribuyendo, pero tampoco creo que haya sido como una distribución muy masiva, que todo el mundo esté al tanto de que existen estas guías para trabajar estos textos dominicanos. Bueno, esperemos que este conversatorio esté ayudando a
a que llegue a otros públicos, ya no solo dentro del contexto dominicano, sino también ya las estamos trayendo de este lado y de todos los lados donde se estén sintonizando. Y sobre los retos, que también preguntaba Itzel, porque Itzel preguntaba retos sobre la impresión, la publicación y circulación. No sé si sobre eso hay algo más o ya. Sí, o sea, bueno, siempre alrededor de la publicación están los retos a nivel de presupuesto, que sabemos, ¿no? Cuántas copias se van a reproducir. Muchas veces, cuando se trata sobre todo de productos que vienen del sector gubernamental, todo a veces depende de la importancia que determinado sector o determinado grupo político considere que es importante o que es importante, que no es importante, ¿no? O sea, lo que lidiamos quizás en todos los países de Latinoamérica y, digamos, trabajar con ese presupuesto para, ¿no? Para que realmente se imprima, para que las personas puedan acceder a ese producto. Y también yo creo que es un reto siempre la divulgación, o sea, es decir, podemos tener el producto ahí, pero luego realmente siempre está la pregunta, ¿está llegando a las personas que queremos que llegue? O sea, ¿cómo podemos dar un seguimiento a que se esté implementando, o de ver simplemente qué se está haciendo con el producto y saber que no está simplemente en una caja, en un almacén? Entonces, ¿qué es muchas veces también lo que pasa, ¿no? A veces con productos editoriales que se hacen, no tienen como esa divulgación. Entonces yo creo que no caracterizaría nuestros retos así tan radicalmente, pero muchas veces, digamos que en un punto medio pasa como, bueno, no nos olvidemos que las guías están ahí y podemos utilizar para esto, para aquello, ¿no? Entonces siempre hay que estar un poquito detrás de esas posibilidades y de que el producto no se olvide y que siga, digamos, divulgándose. Bien, otra participación, otro comentario de Georgina Ramírez. Nos dice, muchas gracias por su participación a la doctora Sandra y a la licenciada Abril. A mí me gustaría saber si se puede ampliar esta relación entre la lectura y lo corporal y la manera en la que la comunidad de lectores también se configura por estas maneras de leer y hacer comunidad desde lo corporal, pues normalmente asumimos la lectura como una práctica intelectual. Me gustó mucho esta Sumamente, pregunta. sumamente interesante. Sí, o sea, ciertamente hay una relación entre la literatura y lo corporal. No sé exactamente desde qué punto de vista quizás está preguntando. O sea, por un lado, creo que hay un aspecto interesante como de la lectura en como pensar nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo participa de los procesos de lectura, las posiciones que asumimos, eh, digamos, los espacios que necesitamos muchas veces para que este acto de lectura pueda concretarse, ¿no? Yo creo que es algo interesante, ¿no? Para pensar. Pero a la vez, las posibilidades de vincular todo el mundo literario o todo lo corporal que se sugiere en el mundo literario de estas obras, ¿no? Y que también pues contribuyen a trabajar los temas a veces, o sea, y recayendo, volviendo nuevamente como al tema de la identidad, al tema de conocer el mundo literario pues a través del cuerpo, ¿no? Muchos de estos textos sugieren formas de caminar, formas de bailar, formas de interactuar con los demás y todo esto, ¿no? Atraviesa el cuerpo, ¿no? O sea, está atravesado por o sea, pasa por el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y puede ser luego recreado en muchos de estos procesos creativos, en muchas de estas reflexiones que en la misma guía, ¿no? Se propone a veces. Está volviendo también a las actividades que ponen las guías. Se pueden retomar algunos ejemplos, ¿no? Como, es que ahora no la encuentro, pero en alguna había visto que
elige una temática y mira aquí, organiza un festival de cine, o elige algunas películas, organiza un festival de cine, eh, crea un guión de teatro y llévalo a la práctica. Es decir, creo que ahí también hay otras formas de incorporar lo corporal en torno a la lectura. No sé si estoy en lo Claro, correcto. sí, sin duda, y también hay otras actividades que sugieren la parte de la danza, lo coreográfico. eh, por ejemplo, muchas de estas novelas vemos a los personajes bailar danzas típicas, algunas ya quizás desaparecidas, ¿no? Vemos la presencia del merengue, por ejemplo, otros bailes. Entonces, sin duda alguna, hay siempre, o sea, lo corporal está muy presente en la literatura y hay formas de rescatarlo. Y también es otra forma de nosotros acercar no solamente a los estudiantes, sino a todo posible lector a tener una experiencia mucho más vivencial de la literatura. Mm. Y incluso a la hora de elaborar el cartel con el que difundimos este conversatorio, estábamos buscando ilustraciones para Me ejemplificar, fijé, ¿no? me llamó mucho la atención. Los nuevos lectores, ahorita nos cuentas qué te pareció el cartel, pero esa idea de lectura. Estuve buscando algunas imágenes y siempre que buscaba lectura, leer, estas palabras claves, me aparecía una persona sola leyendo, no sé, en una biblioteca, en su estudio, en un espacio de la intimidad, que era también un espacio de la soledad, de la lectura individual. Entonces yo decía, no, yo no quiero poner estas ilustraciones, esto no refleja lo que nos quiere compartir Sandra. Entonces, bueno, al final de cuentas ya me incliné por esa ilustración, que creo que de algún modo refleja lo que hemos conversado, ¿no? De poner la lectura en común, en círculo, que se puedan intercambiar las lecturas, los puntos de vista, pero siempre en comunidad. Exactamente, definitivamente creo que allí está la idea y es siempre esta idea de crear esta comunidad de lectores, ¿no? ¿Cómo podemos crear una comunidad de lectores? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas de pertenecer a una comunidad de lectores? Eh, y ese sentido también de pertenencia que se desarrolla al pertenecer a una comunidad. Compartimos ideas, eh, puntos de vista, ¿no? Sobre unas mismas lecturas. Todos tenemos, ¿no? Este canon de obras que conocemos, que hemos leído, que hemos compartido juntos, con puntos de vista diferentes, pero al fin de cuentas hemos leído y pertenecemos a la comunidad porque hemos leído estas obras. Muy bien, Sandra. Pues oye, acercándonos al cierre del conversatorio, me gustaría preguntarte y que le cuentes a la audiencia algún proyecto en torno a estas colecciones o guías, como que esté en puerta, qué se viene para futuro en torno a estas guías y al trabajo que realizas de mediación de lectura. Sí. Bueno, creo que, digamos, en proyecto, aunque no tiene fecha, pero en proyecto se sigue un poco el seguir desarrollando estas guías para las diferentes colecciones. Es decir, como sabes, ya hay una segunda colección de ensayos, entonces se deberá de trabajar unas guías para el diálogo para estos ensayos. Y también luego ya está terminando la colección de poesía. Entonces, se va a publicar, creo que este año o el año que viene, la colección de Sería la poesía y tercera, también perdón, sería sería la como la tercera. tercera serie de la... Ajá, Ajá, ok. sería la tercera serie. Entonces, por ahí viene poesía, los clásicos de la poesía dominicana. Y creo que habrá otra colección, no sé si de teatro o de literatura infantil, creo que está ahí discutiéndose, pero bueno, por ahí vienen otras colecciones y también creo que se ha conversado un poquito de ampliar, que las series podrían ampliarse hacia otros clásicos, pues
dominicanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta primera colección narrativa faltan novelistas dominicanas que no están, ¿no? Solamente tenemos 10 novelas de autores, pero falta quizás incorporar pues algunas autoras. Entonces creo que eso también se ha discutido. Ampliar estas series, otras propuestas también ya que no sean necesariamente clásicos dominicanos, pueden ser también textos más actuales, una literatura como más actual, y ver también cómo los jóvenes pues se relacionan con esas literaturas pues más actuales. Y no solo con las literaturas actuales, sino también con los problemas actuales, ¿no? Sí, siento que en el conversatorio hoy, en varios momentos tocaste la violencia de la dictadura, por ejemplo, cómo hacemos conversaciones actuales sobre los problemas, los contextos de violencia que están ocurriendo a nivel mundial. Y creo que el caso de Palestina ahora es como una conversación necesaria y que se puede habilitar, pienso, em, desde la lectura también. Claro, claro, sin duda alguna. Oye, pues nos llegó otra participación en Facebook, un comentario, dice Cora Jiménez, qué interesantísima conversación a la cual nos convocan. Muchas gracias. Pienso en el potencial que tiene esta propuesta en las instituciones de formación docente, donde persiste una fuerte tradición de lectura obediente. Sí, muy, un comentario muy atinado, o sea, y creo que precisamente las guías tienen esa, yo diría como ese antídoto a esa lectura obediente, tradicional, en donde los maestros están esperando respuestas concretas, y evidentemente aquí el diálogo se abre totalmente, cambia, yo diría incluso, pues, las teorías de enseñanza que tradicionalmente rigen, ¿no? La educación, sin los maestros muchas veces darse cuenta, ¿no? De que todavía un siglo XXI estamos promoviendo, ¿no? A veces una enseñanza muy centrada en el maestro experto, ¿no? Y no centrada en el estudiante, no centrada en una aproximación mucho más sociocultural, en donde todos formamos parte de una comunidad y vamos construyendo juntos estos puntos de vista, creamos conflictos cognitivos, y es mucho más participativa, ¿no? Entonces, creo que también detrás o en el trasfondo de las guías está un poquito más trabajar una aproximación a la enseñanza mucho más centrada en el estudiante y mucho más sociocultural, sin duda. Sí, sin duda. Un profesor muy querido ahí de la facultad, el profesor Fernando Jiménez, siempre nos habla de lo brutal que es hablar de los controles de lectura, ¿no? Es- te lees tu libro y tienes que hacer un control de lectura y lo entregas y con eso ya te ponen tu 10. O sea, bueno, ahí, qué estamos propiciando? ¿Qué tipo de lecturas, de prácticas estamos fomentando como docentes en las aulas? Claro, totalmente. Y ese tipo de experiencia, sin duda alguna, yo diría que esconde luego una creencia de que la lectura es una tortura, de que la lectura es un castigo muchas veces, y no de que realmente puede ser una experiencia, digamos, de encuentro conmigo mismo, con otros, que puede fomentar, ¿no? La imaginación, puede abrirme, ¿no? Una comprensión mucho más amplia del mundo, ¿no? Y de mi entorno y de mí misma, ¿no? Entonces, ciertamente sí, me parece muy atinado el comentario y creo que las guías son ese antídoto. Pues muchas gracias, Sandra. Gracias también a las personas que nos sintonizaron. Yo digo sintonizaron, no sé si ese término aplica acá para una transmisión en Facebook Live. No sé si quieras Itel, volver con nosotras, ya para ya hacer el cierre de la conversación. De mi parte, insisto, te agradezco, Sandra, por aceptar la invitación. Le agradezco a todas las personas que nos dejaron sus comentarios y preguntas. Y bueno, se trata de seguir
armando estas conversaciones sobre los libros, sobre la lectura. Gracias, Itzel, adelante. Gracias a ti, Abril. Muchísimas gracias por esta conversación que invita a muchas otras a partir de estas guías, por supuesto, y de acercarnos a estos textos que ustedes están haciendo circular. Y bueno, pues que como ya se ha comentado, pueden ser utilizados en diferentes contextos y pueden ser bastante provechosos para una experiencia personal y colectiva en relación con la literatura. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, por contarnos tu trayectoria, tu experiencia y sobre este trabajo. Muchas gracias, Abril, por estar por acá acompañando esta conversación. Y bueno, pues damos cierre a este conversatorio. Les agradecemos muchísimo su acompañamiento, sus comentarios por acá en la transmisión en Facebook. Les pedimos que estén pendientes de las próximas actividades presenciales o en línea e invitarles a revisar por ahí nuestra convocatoria al coloquio también sobre textos. Y bueno, estamos con la convocatoria abierta para recibir sus propuestas de ponencias o incluso de presentación de colecciones o de propuestas editoriales, etcétera. Entonces, bueno, por ahí en nuestro Facebook pueden encontrar toda esta información y bueno, pues que pasen muy bonita tarde en este sábado. Muchas gracias.